Pasión está. Ya. Yo Era que me toca invocarla, ¿no? Pero bueno, uy, muchachos, ahora sí, continuando con nuestro chismecito. de- Uy, no sé cómo se empalmira la situación, ¿no? Pero bueno, tal vez. Entonces, muchachos, continuando con el chismecito de la clase pasada, pues bueno, ya Sarita les contó ya sobre otras civilizaciones, que los egipcios, que la civilización de Mesopotamia y demás, ¿no? Em, bueno, como dato, bueno, ya que estás ahorita ahí, tarea, muchachos. No llevamos un minuto, ya tarea. Y, y es que, bueno, lo que pasa es que durante esta parte de la historia, pues claro, van comenzando a salir muchas civilizaciones, muchas y demás, pero pues hay otras ciertas subculturas, por así decirlo, que no alcanzan a ser civilizaciones como tal, pero tienen una cierta importancia. De hecho, para el taller ahorita que pues va a quedar de este tema, va a haber muchas preguntas de ese tipo, ¿no? Entonces, ajá, les va a tocar investigarlo de alguna manera. Entonces, no sé, por allá, vaya a decir, investiguense sobre los fenicios, los bárbaros, eh, el tema de qué es. Eh, Estamos en Edad Antigua. Estamos hablando de nuestras primeras civilizaciones. No sé, también por allá los pueblos del mar, o sea, hay muchos subgrupitos ahí, ¿no? Pero realmente se van a poder ayudar mucho con el taller, ¿no? El taller realmente los va a obligar a que tengan que investigar ese tipo de cosas. Ay, las siete maravillas del mundo. Uy, el Coloso de Rhodas me parece muy bonito. Sí, Sara. Pero bueno, lo que nos compete el día de hoy, la casa de es una de esas. Uy. Bueno, lo que nos compete el día de hoy es hablar para nosotros las dos civilizaciones más importantes. ¿Por qué son las más importantes? Porque nosotros somos, al fin y al cabo, sociedades de Occidente. Y nosotros entendemos de pronto nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, costumbres y demás, viene a raíz de estas dos culturas, de estas dos civilizaciones. La primera, vamos a comenzar hablando de los griegos. ¿Qué pasa con esta gente? Esta gente fue literalmente maravillosa. O sea, de aquí derivan tantas y tantas cosas que pues iremos viendo más adelante que están presentes am, hasta el día de hoy. Pero, ¿qué tienen de curioso los griegos? Que los griegos, la historia de ellos es tan amplia que, que siguieron en diferentes etapas. Esta gente pasó por de todo, de todo, de todo. Y la primera que pues vamos a conocer como los prehelénicos, que básicamente es la primera raíces de nuestra Grecia, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que en esta parte nuestro país va a estar dividido en tres grandes civilizaciones, ¿no? Bueno, realmente dos. Una no se menciona mucho, ¿no? Y es, por ejemplo, la civilización Cíclada, mm, va a estar básicamente las islas un poquito más afuera y pues del mar Egeo. ¿Por qué no es tan importante? Porque pues no se tiene muchos detalles. O sea, está como por ahí, como que, pues sí, era importante para los griegos, pero eh, no, no tuvieron tantos aportes como si lo tuvieron las otras dos subculturas. Que, claro, ¿por qué vamos a empezar? Por los minoicos. Y, disclaimer, ¿no? Se me olvidó mencionar una cosita. Para entender un poco la historia de los griegos, eh, hay que tener en cuenta que esta gente habla mucho también desde el mito, ¿no? Entonces, hablar de ellos es hablar mucho de mitología, ¿no? Entonces, ustedes, ya si me ven hablando de dioses locos y héroes y vainas así, es precisamente porque la historia de ellos se construye un poco en base a eso. Y de hecho, la primera sí precisamente va a ser la minoica. ¿Qué va a tener de especial esta ciudad? Que pues esta ciudad, básicamente esta gente eran los reyes del mundo, o sea, vivían el paraíso. Esta gente tenía su propio idioma, se le conoce como lineal A, como esa primera parte del idioma griego. Bueno, de esta subcultura, eh,
vivían del arte, eran excelentes comerciantes y digamos que ellos básicamente vivían en algo que conocemos como ciudades palaceras. ¿Qué significa eso? Que básicamente las ciudades están llenas de palacios. O sea, mejor dicho, esta gente vivía súper bien. Y cuando ustedes miran eh, la arqueología o lo que se ha encontrado de ellos, van a encontrar cosas como que realmente ellos se la pasaban en fiestas, vivían súper felices, todo iba perfecto, ¿no? ¿Cuáles, cuáles de esos palacios de más famosos? Nosos. Si quieren, no sé, por ahí como para que, si quieren, búsquelo y se dan de cuenta de cómo era que vivía esta gente feliz. Pero pues yo ya les dije que, sí, estos son los minoicos. Sí, estos estamos hablando de los minoicos. Entonces, ¿qué pasa? Que pues nuevamente estamos mencionando que esta gente básicamente, para hablar de los griegos, hay que hablar un poco del mito, ¿no? ¿Cuál va a ser el mito de esta gente? Eh, acá se desprenden varios, pero digamos que el más conocido, por ejemplo, va a ser el mito del Minotauro. No sé si ustedes han escuchado de ellos o quieren que les cuente la historia del Minotauro. Ustedes cogen, muchachos. Sí, sí, se las cuento. Bueno, resulta, pasa y acontece que en este pueblito eh, había un rey llamado Minos. Eh, ¿Qué pasa con este señor? Este señor, pues un día se puso de chistoso y él se puso a decirle a Poseidón como que no, venga, no, yo soy re fan suyo, no sé qué, no hay cuántas, pero ¿sabe qué? Pues vea, tanta es mi devoción que si usted, yo quiero conocer de usted, mejor dicho, hagan, pídame lo que usted quiera y yo lo hago. Y eh, se abrió el mar y del mar salió un toro blanco, pero era un toro maravilloso, o sea, era súper, súper, súper lindo, ¿no? Pues claro, digamos que como que lo que Poseidón quería era que él sacrificara el toro, pero pues este rey dijo como que, uy, no, pero es que está muy bonito el toro, o sea, si quieres te sacrifico otra cosa, si quieres miramos otra vaina, pero pues no me hagas matar el torito, o sea, está re bonito. Y Poseidón se putó. Poseidón dijo como que, pero no creo que era muy devoto, que no sé qué me cuentas. Pues qué va a proceder. Entonces, Poseidón decide castigar a este rey con su esposa. Y su esposa se llama Pasífae. ¿Qué sucede con ella? Que Poseidón hace que ella se enamore del toro. Y esta señora básicamente le pide un favor al artesano, al crack de ese momento, que era Dédalo. Le dice, Dédalo, todo bien, hágame un favor, ayúdeme a hacer un disfraz de vaca. Y pues ella entra en el disfraz y va, digamos, a seducir al toro. Que pues de esa relación nace el Minotauro. Pues, ¿qué va a suceder? Que este rey, pues claro, al ver esa cosa, dijo como que, uy, no, pero esto es una deshonra. La primera furra, sí, literalmente. Esa señora fue la primera. Pues claro, Minos ahora va a buscar a otra esa Dédalo y le dice como que, venga, construya un laberinto para que, para que el toro no, bueno, el Minotauro, pues no escape, o sea, que nadie sepa que esa vaina existe acá. Él lo construye y encierran al Minotauro ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el asunto, el problema? Eh, el problema, la causa que sucede con el Minotauro, que, claro, al ser un ser así, pues ahí con qué lo vamos a alimentar, ¿no? Y es que resulta que este señor, nuevamente, Minos, em, tenía un hijo. Y este hijo, él un día lo manda a Atenas, pero resulta que en Atenas se muere el hijo. Y él dice, no, pues ahora por castigo, cada año me van a mandar 7 hombres y 7 mujeres para alimentar al Minotauro. ¿Qué sucede en TK? Que llega un punto que había en Atenas un rey llamado Egeo, que le dice como, pues ya está así, está demándale cada año sus 7 hombres, sus 7 doncellas, y su hijo, Prometeo, se le ocurre una idea.
y le dice, no, papá, mándeme que todo bien, que yo ya vamos a acabar con el Minotauro. O sea, tengo un plan, está brillantísimo, pim, pam. No, acabamos con el Minotauro. Y Prometeo se va, ¿qué? Se va a la isla de Minos y ahí él entra en el laberinto del Minotauro. Pero pues él tenía un plan y el plan de él era seducir primero a la hija de Minos. Sí, ya sé, este hombre tiene muchos hijos, pero, pero seduce a una hija de ella, de él, y Ariadna se llamaba, él seduce a Ariadna y él lleva como, le dice que tenga como una, es que no sé cómo se llama esa vaina, pero es como un cúmulo ¿de qué? De hilo. O sea, hagan cuenta una bola grande, 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 eh, eh, bola de hilo, por así decirlo. Entonces él le dice, no, ayúdame a esto. Y pues claro, era la hija de él. Entonces ella se hace en la entrada del laberinto, él entra y que era lo segundo, tampoco se podía salir del laberinto. El laberinto era tan complejo que el problema uno era matar al Minotauro, dos era salir del laberinto. Entonces él entra con su pedacito de hilo, va y recorre, asesina al Minotauro y pues logra salir precisamente por el hilo. Entonces decir, bien, bonito, bonito, bacano. Entonces él se va a dispone a regresar a Atena, pero acá es cuando, número uno, no confíen en los hombres. Pues resulta que él iba con Ariadna, iba en camino, y él se le ocurrió la brillante idea de ya dejarla tirada en una isla. Entonces, pobrecita. Pero así se comienza a construir, como ven, digamos, bajo estas historias, se comienza a construir un poco la historia de los griegos. ¿Qué va a suceder? Entonces van a decir, profe, pero si era tan perfecta, tan maravillosa, ¿qué sucede? Y es que resulta que cerca de esta isla eh, había un volcán. Entonces, este volcán en un momento a otro estalló y básicamente pulverizó todo y lo poquito que quedaba, pues el humo que pues evidentemente desprende el volcán hizo que básicamente no se pueda ni cosechar. ¿Qué sucede? Que esta gente era tan, 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 tan brillante que eran grandes comerciantes. De hecho, ellos con los que más comerciaban eran con los egipcios. Pues imagínense que, claro, no es como ahorita que existe el internet, las noticias, los medios de comunicación, ¿no? Pues no se podía comunicar ese tipo de cosas. Pues los egipcios dijeron como, uy, pero venga, y esta gente, pues ya de momento a otro como que ya no sé qué estén por ahí, como que estén comerciando, ¿qué pasó? Bueno, muchachos, bienvenidos. De ahí nace el mito de la Atlántida. Sí, no sé si ustedes han escuchado en algún momento el mito de la Atlántida, de esa tierra prometida, o sea, que era súper perfecta, así como ellos, pero que de un momento a otro se hunde bajo el mar, ¿no? Sucede que dicen que los egipcios nace ese mito es a raíz de ellos, como esa vieja, o sea, ellos al no encontrar otra explicación, la Atlántida puede ser lo más cercano a lo que era ¿el reino qué? El, la civilización minoica. ¿Cómo se llama el mito? El de la Atlántida o este, que es pues, el Minotauro, ¿no? Pero básicamente sí, se relaciona, ¿no? ¿Qué, Martín? Dime. Este, eh, bueno, es realmente la historia de la civilización minoica. Es que lo que les digo, o sea, para hablar de esas partes de las civilizaciones, desde la perspectiva de los griegos, toca hablar directamente del mito. Entonces, todas estas cositas y lo que sucede es a raíz del mito. Entonces, ajá, hay un juego que habla específicamente sobre eso con mucho detalle. ¿Cuál? Uy, uy, muchachos, que si quieren también, otro datazo, si quieren estudiar realmente historia, uy, jueguenlo, es muy divertido. Pero bueno, ¿el Assassin's Creed? Ah, sí, claro. De hecho, de Assassin's Creed, uy, del primero les va a hablar re duro. Pero bueno, eso va a ser más adelante, ¿no? Entonces, listo, ya decimos que la cicládica, pues como que no aportaron mucho, ¿no? Pero existía. La minoica, si quieren recordarlo, recuerden al Minotauro. Ya con eso saben que esta gente era lo mejor, ¿no? Vamos con nuestra tercera civilización, la micénica. ¿Qué va a pasar con esta gente? Con esta gente pasa algo muy curioso. Y es que eh,
Ellos principalmente eran una sociedad guerrera. ¿Qué sucede? Que no sé por qué, pero, pero la gente suele tener la creencia de que era una civilización un poco inculta. Y no, no, esta gente también, o sea, pese a todo, ellos también, ¿qué? También manejaban, por ejemplo, su propio idioma. Ya les dije que los minoicos era lineal A, los micénicos va a ser lineal B. También tenían como sus propias creencias y demás, ¿no? Entonces, también era otra civilización un poco, pues, digamos que decirlo, avanzada, ¿no? Para lo que, bueno, se podría mencionar. Y a diferencia, pues, de los minoicos, los micénicos, como ya les dije, pues eran personas mucho más guerreras. Entonces, claro, esta gente vivía de guerra en guerra, que pim pam, que por un lado, por el otro. Y eh, ¿qué va a suceder también nuevamente con esta gente? Pues resulta que esta gente, ellos vivían en lo que se conoce como la isla de Creta, ¿no? Digo, ellos vivían en tres ciudades importantes: Micenas, Tirinto y Pilos, que eran pues básicamente como las principales ciudades de ahí. ¿Qué sucede con ellos? Y tú vas a decir, bueno, profe, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se mataron? ¿Cómo fue que se dieron y demás? Pues nace nuestro segundo mito. Ya les conté que con los minógicos hablamos del Minotauro y un poquito de la Atlántida, y hay otros mitos por ahí, pero no nos da la clase. Pero los micénicos también tienen su mito, y es el más acertado y que se aproxima un poco a lo que pudo haber pasado. Y no sé si ustedes alguna vez han escuchado de la guerra de Troya. Sí, sí, muchachos. Bueno, nuevamente, va la pregunta. ¿Les cuento la historia de la guerra de Troya o dejo así? Sí, les cuento la guerra de Troya. Uy, es que esa es una guerra. Uy, esa es buenísima. Bueno, resulta, pasa y acontece que, como dato, que pues yo creo que ya ustedes saben, eh, los dioses estaban locos. Eso sí. Eso ya se sabe. Ay, Héctor, no, Santiago, no, 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 espérate. Espérate porque ya me comienza a doler. Bueno, sí, Paula, pregunta. Patroclo. ¿La de Troya es la micénica? Sí. ¿Recuerda? Minoicos, vamos a hablar del Minotauro y que eran muy ásperos. Micénica, que pues andaban en guerra cada rato y que de pronto esta podría ser con un poquito la explicación. Y resulta que, bueno, esperen a ver, muchachos, cómo planteo la guerra de Troya. Ya, vamos a empezar por el autor principal, ¿no? Resulta que había una vez un joven guerrero muy guapo que parecía Brad Pitt, a los que se vieron la película, que el hombre básicamente era el guerrero más espectacular del mundo. Pero, ¿cómo era el guerrero más espectacular del mundo? Dirán ustedes. Pues resulta que es que desde tiempo ya se había eh, promulgado, o sea, ya se había predicho que pues iba a suceder la guerra de Troya. ¿Qué pasa? Que Aquiles nace, él es hijo de Tetis y de Peleo, y Tetis, pues como es una buena mamá, ella va al oráculo a preguntarle qué va a ser la vida de mi hijo, ¿no? Pues que él va a ser, no sé, va a ser ingeniero, va a ser médico, qué procede. Y el oráculo le va a decir como que no, él va a ser un guerrero espectacular y demás, pero él va a morir en la guerra de Troya. Entonces, claro, nuevamente, Tetis, como es una buena madre, es una madre protectora, em, ella dice, no, es que yo no quiero que mi hijo muera. Entonces se había el mito de que si alguien se bañaba, ¿cómo me va a llamar? El río Estigio. ¿Él es Aquiles? Sí, estamos hablando de Aquiles. En el río Estigia podía tener la vida eterna.
Entonces Tetis dice, no, pues no, yo quiero mucho a mi hijo, yo no voy a permitir nada que malo le pase, pues voy a ir. Entonces ella va con su bebé, con Aquiles, y lo baña en este mar. ¿Qué sucede? Que pues Peleo, en ese momento, cuando ella lo estaba bañando, llega y lo ve y dice como que no, pero esta vieja loca está ahogando al chinito, ¿qué le pasa? No, y saca a Aquiles del río. Pues ella lo tenía sujeto del tobillo, pues evidentemente para que no se hundiera. Digo, el talón. Entonces, por eso es que el talón queda descubierto, no le entra agua y pues es el punto débil de Aquiles, ¿no? Pero bueno, entonces ya sabemos que Aquiles va a quedar así y va a seguir, ¿no? ¿Qué va a suceder después? Eh, hay, hay una muchacha muy, 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 muy bella en Esparta, eh, que pues se llama Helena, Helena de Esparta. ¿Ella qué va a hacer? Hay dos cosas ahí, ¿no? Ella es hija de Tíndaro, pero hay otro mito aparte que dice que básicamente es hija de Zeus, porque Zeus básicamente se convierte en, creo que es un cisne, entra y embaraza a la mujer de Tíndaro. Entonces, que va otro dato muy loco que de pronto va a servir, ¿no? Pero muchachos, acostúmbrense en que cuando ustedes lean muchas religiones, pasan, o sea, hay muchas historias que se repiten, pero con diferentes personajes y demás, ¿no? Ya estas se imaginarán de pronto a qué se les recuerda, ¿no? Entonces, imagínense, un cisne que entra, embaraza a alguien, nace alguien. Bueno, resulta que entonces, pues Helena, ¿por qué es la mujer más bella? Porque conserva la humanidad, pero tiene esa belleza espectacular de los dioses. Entonces, bueno, ella está ahí y claro, ella es hermosa, entonces, pues obviamente no le faltan pretendientes. Entonces, pues ya ustedes tienen, no sé, a Agamenón, a Menelao, a Ajax, a Odiseo, o sea, no, a esta vieja, mejor dicho, le caía la crema de Grecia. Y entonces, claro, ¿qué iba a suceder? Va a haber un problema. Y es que si ella escoge a alguien, puede ser que se arme un problema. Puede que, no sé, como que suceda algo, que estos príncipes, pues al ser rechazados, pues agarren, ¿no? Entonces, Odiseo, que básicamente acaba de ser también como uno de los MVPs de esta historia, dice, no, pues sencillo, ya, dejemos que Helena, ella escoja con quién quiere estar, y los demás príncipes nos vamos a encargar de velar por el matrimonio de ella. Entonces, sí, todo el mundo, todos los príncipes están de acuerdo, todos llegan a lo mismo, y ella escoge estar con Menelao. Claro, Menelao es el hombre, mejor dicho, más feliz del mundo. Se dice, no, mejor dicho, me voy a casar con la mamacita de las mamacitas, la Miss Universo del momento, ¿no? Pues sucede que todavía bonito, todavía ta, 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 no, ta, ta, pero hay otra historia que sucede más o menos por ahí. Y es que resulta que pues los dioses estaban parchando un día, ¿no? Están en un matrimonio. Pues precisamente en el matrimonio de Tetis y Peleo. Y resulta que los dioses, pues, ustedes saben, los dioses hacían sus pachangas, hacían toda su vaina, no sé qué, pero pues ellos cuando hacían sus reuniones, ese día no invitaron a alguien, no invitaron a digamos que vamos a decirle la mala copa del momento, que era precisamente la diosa de la discordia, Eris. Entonces, Eris se entera que los dioses la están pasando bien y dicen como que, no me invitaron, pues breve, les voy a dañar la fiesta. Y a esta mujer se le ocurre la brillante idea de coger una manzana y poner en ella eh, la más bella, para la más bella, y la deja ahí encima pues, ahí encima de la mesa. Entonces, claro, pues va pasando por ayer y dice como que, uy, ¿cómo así? No, esta manzana, ¿quién me la dejó? O sea, dice que es para la más bella. Y después va pasando por ahí Atenea y dice como que, no, 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 mi reina, es que la más linda soy yo. Y después pasa por ahí Afrodita y dice, no, ustedes son todas tontas, la más linda soy yo. Entonces se agarran estas diosas. ¿Qué sucede? Que va a llegar Zeus y va a decir como que no, venga, para que no se agarren, eh, voy a escoger a alguien, un mortal, que eh, pueda escoger quién es la más linda. Y va pasando por ahí un señor llamado Paris.
¿Qué va a pasar con París? París, pues básicamente, nuevamente, se volvió a mencionar un dato, los oráculos también prende Orlando Bloom. No, Saris le sabe, Saris le sabe. París va a estar pasando por ahí y el oráculo ya ha predicho en algún momento. París es, por cierto, príncipe de Troya. Pero pues, nuevamente, como estos papás que ojalá se pudiera hacer eso, cada vez que tenían un hijo, pues si le, le preguntaban al oráculo, como que venga, mi hijo, ¿qué va a hacer? París, al ser hijo del rey de Troya, pues ajá, ¿no? El rey le pregunta y el de oráculo le dice que París se va a encargar de destruir Troya. Entonces, claro, el rey, eh, él se asusta, él dice como que no, no, es que yo no, ¿qué hago? Entonces, a él lo mejor que se le ocurre es no matar a París porque pues es el hijo, pero pues por así decirlo, digamos que lo destierra, o sea, lo deja como si fuera un campesino. Sucede que él precisamente iba pasando por ahí y Zeus lo dice como que, venga, parcero, hágame un favor, escoja para usted quién es la más linda. Pues resulta que estas reinas, como son tramposas, digo, estas diosas, como son tramposas, le dicen comienzan a lavarle el cerebro a París, ¿no? Entonces, claro, va Hera y le dice, no, es que si tú me escoges a mí, eh, yo te voy a hacer el rey de Asia. Y claro, o sea, ya suena muy tentador, ¿no? Imagínense ser rey de Asia. Y después va ¿qué? Va Atenia y le dice, no, si tú me escoges a mí, tú serás el guerrero más esplendoroso de todo el mundo. Entonces, claro, pues imagínense también ustedes ser los mejores guerreros, o sea, en una sociedad que es bélica, ¿no? Y va Afrodita y le dice, si tú me escoges a mí, eh, yo te daré la mujer más hermosa del mundo. Entonces, acá la gran pregunta es, ¿qué creen que hizo París? ¿A quién creen que escogió? Efectivamente, a Afrodita. O sea, como quien dice, París pensó con la de abajo. Ya desde ahí. Entonces, claro, ¿y quién era la más linda? Pues era Helena. Pero Helena se iba a casar con Menelao. Entonces, ¿qué brillante idea se le ocurrió a Afrodita y a París? Pues sencillo, pues secuestrémosla. Entonces van, secuestran a Helena y se la llevan para Troya. Entonces, imagínense en la cara de Menelao cuando literalmente, no sé, dejó a su esposa acostadita ahí, va, regresa y se cuenta que se la robaron. El primer secuestro registrado, literal. Entonces, literalmente dejaron a Menelao con cara de, uy, pa, ¿cómo así? Y mi esposa, yo la había dejado acá. Entonces, claro, Menelao se enfurece. Y al man se le ocurre, eh, el man, yo había ponido a mi esposa aquí, sí, sí, sí. Entonces, él recuerda el trato que tenía con todos estos príncipes y reyes y demás, de que ellos habían dicho, no, nosotros vamos a velar por el cuidado de la relación de quien Elena escoja. Entonces, claro, él recuerda eso y dice, pues ya, no, de una. Entonces se pone en contacto con todos estos príncipes, todos estos reyes, que, dato, creo que me tocó decirlo en un comienzo para que se contextualicen un poquito, Esparta, todas estas, bueno, todas estas polis están en Grecia, ¿no? Pero Troya queda más o menos como lo que sería hoy Turquía, para que se hagan una idea. Entonces, básicamente agarran todos estos príncipes, todos estos guerreros griegos y se fueron para Troya. Se fueron a recuperar a Helena. Entonces, no, acá mejor dicho sucede. Y usted es mujer y que Viseo se hizo el loco. Uy, no, espérate, espérate, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Bueno, entonces, resulta que, qué bueno que toda esta gente, listo, básicamente agarran, agarran todos ¿qué? Para Troya, ¿no?
¿Qué pasa? Que esta guerra va a durar como unos 10 años, ¿no? Y claro, imagínense, o sea, esta gente eran tan leales que se hicieron matar por un matrimonio ajeno por 10 años. Eso, mejor dicho, son los amigos que yo quiero. Y comienzan todos estos griegos, se comienzan a dar, pim, pam, madrazo va, madrazo viene. Pero ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener, digamos, personajes importantes. Por el lado de los griegos vamos a tener, digamos que Agamenón, al propio Menelao, a Aquiles. Ah, que pues Aquiles sucede acá lo chistoso. Aquiles, ¿se acuerdan que yo les dije que la mamá ya le habían predicho que el hijo iba a qué? Iba a morir como un fuerte, como un gran guerrero. Pues Aquiles básicamente lo llaman para la guerra. Y Aquiles sabía que la mamá, pues ya le había dicho eso, por algo los bañó en el río ese. Y Aquiles dijo como que, uy, pa, pero ¿será que, qué hago? O sea, ¿será que sigo viviendo mi vida como una persona normal? O voy y, mejor dicho, como los guerreros. Y pues Aquiles dijo, no, pues la chimba no, yo para qué quiero una vida normal. No, yo voy para la guerra. Y así fue, Aquiles también va para la guerra. Y pues por lado de los troyanos, pues ¿a quiénes vamos a tener? No sé, vamos a tener a Priamo, el rey de Troya, a sus hijos, a Paris, a Héctor, bueno, y demás guerreros, ¿no? Entonces, pasa que comienza la guerra, comienzan a darse, pim, pam, pim, pam. eh, Aquiles, Aquiles básicamente era el MVP, ¿no? Aquiles era básicamente, mejor dicho, era como era Haaland, para que se hagan una idea. Eso, mejor dicho, donde la veía la ponía. Entonces, claro, el man era, mejor dicho, el guerrero más loco de todos. Pero resulta que durante la mitad, faltando en el 10.º año, eh, el hombre se le, pues siguen dándose en la guerra, ¿no? Pero Agamenón, eh, esa parte sí no me acuerdo bien cómo fue, pero tiene un mierdero por allá como que creo que con Apolo, con el dios Apolo. Entonces Apolo le dice como, no, yo necesito que usted me sacrifique como eh, a, qué, a su esclava, a la esclava del rey. Pero Agamenón dice como que no, pero es que yo soy un rey, no, yo que me andará sacrificando lo mío. Entonces le dice, no, en cambio, se lo cambio por la esclava de qué? De Aquiles. Entonces Apolo dice, ah, bueno, va. Entonces Agamenón le quita la esclava a Aquiles y Aquiles se emputa. Aquiles dice, no, pues yo que voy a, yo que voy a, ¿qué? A perder a mi esclava. Entonces, claro, Aquiles se retira de la guerra y comienzan a perder los griegos. Si no está hablando, sí, Casandra era la esclava, ya me acordé, Casandra era la esclava de Agamenón y Agamenón le ofrece a Briseida, que es la esclava de Aquiles. Es que sí, muchachos, son muchos nombres. No me acordaba de Casandra, sí, sí, se llama Casandra. Entonces Aquiles, Agamenón le ofrece al dios Apolo a la esclava de Aquiles, que era Briseida. Él se emputa, Aquiles no ama la guerra, Grecia comienza a perder y pues acá llega un hombre, ¿no? Llamado Patroclo. Patroclo, muchachos, resulta que era pues como el mejor amigo de Aquiles. Pero pues de hecho hay datos curiosos que dicen que pues de pronto ellos eran un poco más que amigos. Entonces, sí, digamos que eran amigos muy cercanos, ¿no? Cassandra es la prima de Héctor y Paris. Sí, de hecho de hecho hay peli y la protagoniza Brad Pitt y Orlando Bloom. Ahí les dejo para que vean que es muy buena. Entonces estos hombres eran medio heteros curiosos, ¿no? Pero bueno, caso es que Patroclo va y le dice a Aquiles como que no, venga, parce, vuelva a la guerra, todo bien, vea que nos están ganando, no sé qué, y Aquiles no quería. Entonces Patroclo se le ocurre la brillante idea de ponerse la armadura de Aquiles y salir a defender. Porque de hecho los troyanos pues ya están como muy en la burla, ¿no? Como de, ah, no, pues estos manes si están sin Aquiles, pues no van a ganar. Entonces va, se pone la armadura y se hace pasar por Aquiles, pero pues Patroclo no era Aquiles. Entonces básicamente Héctor, eh, hijo de Príamo y hermano de París, asesina a Patroclo.
Entonces, claro, muchachos, Aquiles después va y se entera que mataron a Patroclo. No, Aquiles vuelve a la guerra. Y eh, cuando Aquiles vuelve a la guerra, pues claro, él va en busca de Héctor. Él va en busca de Héctor y claro, va por venganza por lo que, por, como, porque asesinó a Patroclo. ¿Qué pasa, muchachos? Uy, yo se les voy a contar algo, pero si ustedes tienen la oportunidad, bueno, les voy a spoilear algo, ¿no? Toda esta historia que yo les estoy contando, felicidades, muchachos, les estoy resumiendo toda la Ilíada. Todo esto es la Ilíada. No sé si ustedes alguna han escuchado la Ilíada y la Odisea de Homero, ¿no? Todo esto es el libro de la Ilíada. Ya les voy a contar por qué, por qué es importante este dato, ¿no? Pero bueno, pero si ustedes tienen la oportunidad y lo leen, esta parte es muy triste. De hecho, en el libro es escrito, es re deprimente, porque Héctor sabe que él no es más que Aquiles. Sabe que Aquiles lo va a destrozar. Y pues Héctor también es un hombre. Y dice, no, pues ya, pues me va a agarrar me va a agarrar ¿con qué? Con Aquiles. ¿Quién dijo miedo? No, hágale todo bien. Y él se despide de una manera muy deprimente, pues evidentemente de su papá, de su esposa y de sus hijos. Que eso retratado en la Ilíada, nuevamente si lo quieren, léanlo por favor. No, es muy triste. Y efectivamente Aquiles acaba con Héctor, lo vuelve nada. Pero bueno, entonces resulta que va a la guerra, sigue, algo así. Eh, ahora París es lo único bueno que va a hacer acá, ¿no? O bueno, depende, si a ustedes les cae mejor, quién les caiga mejor, ¿no? Pero ya se había escuchado que pues de pronto Aquiles sí tenía una debilidad y que pues sin Aquiles era posible ganar la guerra. Entonces se estaba rumoreando algo así, que era un talón, que precisamente por la historia que ya les conté a la mamá. Entonces París se encarga de ponerle, dispararle una flecha en el talón de Aquiles. Aquiles muere y Troya nuevamente comienza a ganar un poco la guerra. ¿Qué pasa? Que nuevamente Odiseo, el MVP que yo les dije que fue el que propuso la idea de que Helena fuera la que escogiera, nuevamente se le ocurre una brillante idea. Y la idea de él es construir un caballo gigantesco, que todos los griegos se escondan en él, hacerle pensar que es como un cuarto gol de Bélgica. Qué bien, muchachos, vamos de bien, vamos mejorando. Mm, que entren todos los griegos en ese caballo, que piensen que sí, Santiago. No sé si tal vez lo ibas a decir, no sé, creo que lo ibas a decir, pero la representación de el caballo tengo entendido que es porque en Grecia, cuando sueltan al caballo es porque se dan por vencidos, quieren la paz. Ujú, sí, o sea, era una señal como ya de derrota y pues de vencimiento, ¿no? Y pues claro, el caballo entre todo, pues era un caballo inmenso, era imponente, y era como que, uy, no, pero claro, imagínense, no sé, como que Francia esté en guerra con Colombia y como parte de rendición y así, le regala la Torre Eiffel, la Torre Eiffel. Algo así sería, para que den una idea. Pero pues en este caballo eh, van metidos todos los griegos y el caballo entra en Troya. Y claro, los troyanos estaban celebrando, están como que, no, ya por fin se acabó la guerra, no sé qué, ya, se acabó todo. Mm, resulta que pues esta gente está básicamente esperando a la noche y eh, estaban esperando en la noche a que pues todo el mundo se durmiera, para poder salir del caballo y acabar desde adentro a toda Troya, ¿no? Y efectivamente así pasó. Salen todos estos griegos locos, asesinan a todo el mundo en Troya, pero lo vuelven nada. Y claro, regresan victoriosos cada uno a su pueblo. Menelao es feliz con Helena y ya. Y ustedes dirán, bueno, profe, bueno, bonito bueno, bonito y chévere. ¿Y esto qué tiene que ver con, con los micénicos? Yo les voy a hacer una pregunta, muchachos. ¿Ustedes creen que esta historia que yo les acabo de contar es verdadera?
Sí, a ver, muchachos, a ver, yo creo que no se hayan dormido, que no hayan dormido. A ver, en la mitología sí, en la realidad no. Parte sí. Bueno, muchachos, resulta que hay un dato muy curioso. Y es que esta historia por mucho tiempo se pensó que pues que era algo ficticio, que realmente pues es una vaina que se inventó Homero porque sí. Pero resulta que había por allá en el siglo, creo que fue 19 20 bueno, un señor alemán, el hombre se obsesionó mucho con esta historia. Y el hombre decía, no, es que yo creo que la guerra de Troya sí existe, sí pasó. Y en verdad yo quiero comprobar que es verdad. Entonces, este hombre se obsesiona tanto con esa historia que él se va a investigar toda esa vaina y efectivamente él descubre que sí pasó, que sí hubo una guerra. Sí encontró restos arqueológicos que comprueban que la guerra de Troya en algún momento sí pasó. Imagínense, muchachos. O sea, que Homero vio con los micénicos. No, ya les cuento eso. Ya, esperen, ya vamos para allá. Todo bien, ténganla ahí. Bueno, entonces resulta que, claro, esa vaina, y que eso es pronto explica por qué los micénicos, eh, esa civilización dejó de existir. Porque es que, o sea, hay restos que demuestran que pues hubo una civilización que básicamente era muy guerrera, muy y que pues básicamente se extinguieron fue por eso. Entonces, se adapta un poco a lo que fue precisamente la guerra de Troya. Bueno, ya miré. El nombre del señor es Heinrich. Uy, no es que ese apellido, sí. O sea que lo voy a copiar porque de razón que no me acordaba del apellido de ese señor. Ya, pillen, este es el apellido del señor para que lo busquen. Para que vean que no les miento. El hombre sí descubrió esa vaina. Y hay otro mito eh, que dice que realmente esta parte de este mito, ¿por qué sucede? ¿Se extinguieron por la guerra de Troya o solo por ser muy bélicos? 50-50, como lo quieras ver. Porque sí, la razón principal es por ser muy bélicos, pero se puede decir que la guerra de Troya es como la parte histórica como que podría explicar el por qué se extinguieron, ¿no? Pero la razón, básicamente, digamos que son muy bélicos. Entonces, como Esparta, ¿sí? También. Entonces resulta que estos señores, claro, está toda esa historia, todo demás. Y bueno, bueno, le estaba diciendo, hay otra cosa que se descubrió y eso, y es que sí hay un dato curioso, y es que Troya sí robaba esposas a de los griegos. Es otra cosa que también se descubrió, ¿no? Entonces, dicen que de pronto también es otra razón por la que siempre estos pueblos andan un poco en guerra. Y es porque, claro, imagínate, Troya sí robaba esposas y pues los pueblos pues ya están mamados de eso. Entonces, nada, muchachos, en conclusión, no le roben la esposa a nadie. Todo bien. Se pueden evitar mierderos. Pero yo veo un tutorial. Bueno, entonces, primera época de la Grecia, los prehelénicos. ¿Qué sigue después? Otra cosa que se llama la época oscura. Y ustedes van a decir, uy, profe, pero ¿por qué la época oscura? ¿Qué es esa vaina? ¿No había luz? Resulta, pasa y acontece que después de todas estas cosas que pasaron y demás, se pierde la cultura. Los griegos pierden la cultura, se olvida escribir, se olvida todo, y realmente es, por ejemplo, como por ejemplo, la civilización minoica, la micénicas, que pues básicamente eran urbes, eh, la gente pues se cansa, digamos, de las guerras y demás cosas, y decide volver al campo. Y entonces el griego, hasta cierto punto, le coge un poco rechazo pues a esa cultura. O sea, ellos prefieren vivir como en la prehistoria. ¿Se acuerda cuando hablamos que eran pueblos ganaderos, que eran pueblos agricultores y demás? Y ellos como que comienzan a despreciar de cierta forma em, toda esta cultura, ¿no? ¿Qué pasa con esta vaina? Esto va a durar 3 siglos en lo que no sabemos nada, a excepción de una cosita.
Y es que, ¿se acuerdan porque yo les dije que la Ilíada era tan importante? Pues resulta que en la época oscura sí hay solo un dato. Y es que los griegos, pues, ¿qué hacían los griegos para pachar? Pues ellos eran básicamente cuenteros. Los griegos básicamente se la pasaban era hablando de estas historias. Entonces, claro, imagínense en esta historia que yo todas las historias que les acabo de contar a ustedes, pero pues más bonitas, ¿no? Más, pues, con más estilo. Entonces, ellos eran felices, eran encantados y ellos, digamos que la historia favorita de ellos precisamente era la guerra de Troya. ¿Qué pasa? Que después de esos 3 siglos va a aparecer un señor llamado Homero y él va a escribir todas esas historias en sus libros, que va a ser la Ilíada y la Odisea, para que digamos que este relato oral no se pierda, sino que en verdad vuelva a coger eso. Claro, ¿quién les va a explicar mejor de esta parte? Se les va a explicar Chiqui cuando vean clase de filosofía con él. Él explica un poquitico mejor esa parte y demás, ¿no? Pero básicamente, época oscura, se pierde la cultura. La gente no sabe ni escribir y son 3 siglos que no sabemos nada. O sea, que se pierde lo escrito, pero lo oral se potencia. Sí, si lo quieres ver de una manera así, sí, básicamente sí. O sea, si la gente le coge un desprecio a escribir, entonces, claro, entonces la única forma como que para que los griegos como que se entretengan, como que andan así, les importaba más el chisme, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, listo, de Edad Oscura, salimos. ¿Qué sigue? Mm, el esplendor clásico y la expansión. Ah, bueno, muchachos. Acá ya vamos, ya vamos a llegando un poco a lo que sería la época clásica, ¿no? ¿Qué va a suceder? Bueno, listo. Dijimos que habíamos salido de un periodo que básicamente, pues la gente pues comienza a expresar eso y se va para las urbes y comienza a llegar, ¿no? ¿Qué va a suceder pues ahora? Pues se va a dar un momento en la historia en que los griegos nuevamente vuelven a cogerle ese amor a la escritura, a la cultura. O sea, los griegos son muy cultos, demasiado. Y van a crearse nuevamente estas ciudades, que como estos señores les van a poner como polis. Eh, Dios mío, uy, no, muchachos, en verdad me quedé tener tanto tiempo. Bueno, esta gente va a crear unas cosas que son ciudades que van a ser las polis, que para que ustedes me entiendan, las polis son como por así nosotros decirlo, los departamentos. Entonces, ellos van a tener que no, que el departamento de Troya, que el departamento de Atenas, que el departamento de, yo qué sé, de Creta. Bueno, van a tener todas esas ciudades. ¿Qué, qué va a hacer? ¿Qué los va a unir? Entonces me va a decir, profe, entonces, ¿qué procede con ellas? Eh, que ellos va a llegar a un punto en que son ciudades y estado independientes. O sea, sí, cada departamento básicamente tiene, tiene su propia cultura, sus propias leyes, sus propias cosas y demás, ¿no? A este periodo se va a hacer, digamos, conocido un poquito más como periodo arcaico, ¿no? Pero pues a veces la gente lo mete con el periodo clásico y demás, pero bueno, si quieren verlo con esa parte de vida, también lo pueden buscar como periodo arcaico. Mm, estas ciudades, ¿qué los va a unir? Los va a unir, por ejemplo, el idioma, todos van a hablar lo mismo, los va a unir, por ejemplo, la religión y otra cosa que hacen importante para los griegos, los Juegos Olímpicos. Entonces, que de hecho ustedes dijeron algo. Entonces, no, mentira, yo les dije algo. Yo les dije que esta gente era muy culta. Les va a contar cero dato innecesario, ¿no? Pero el griego es tan orgulloso que digamos que, no sé, pues nuevamente en esta época se van a dar pensadores loquísimos como Sócrates, Platón, Aristóteles, y ellos se van a inventar un término llamado bárbaro. ¿Qué van a hacer los bárbaros? Básicamente van a decir que son personas que balbucean. No hablan, sino balbucean. ¿Y por qué los griegos piensan eso? Porque sencillamente no comparten la cultura. Entonces, cualquier persona que venga de otro lado, yo no sé, llega macedónico o
llega, yo qué sé, un asirio. Pues claro, pues digamos que puede ser la persona más normal del mundo, pero como no representa lo que representan los griegos, pues ellos dicen que ellos no hablan, sino balbucean. Entonces de ahí realmente viene ese término de bárbaro, ¿no? Pero bueno, continuando con nuestra historia, entonces ya dijimos que esta gente básicamente va a construir lo que van a tener, lo que van a hacer, las polis. Pero entonces ustedes van a decir, profe, y entonces, bueno, entonces como todo estado, ¿quién manda? Pues resulta, muchachos, que los griegos hasta este punto sí tenían algunos reyes, pero van a hacer otra cosa que se va a llamar la aristocracia. Y ustedes van a decir como que, uy, ¿y eso qué es? La aristocracia básicamente se puede definir con el término aristoi, que significa básicamente los mejores. ¿Qué va a significar eso? Entonces van a decir, no, profe, entonces van a ser básicamente las personas más inteligentes, más cultas, más así. Pues no, los Aristoi básicamente va a ser la oligarquía, por así decirlo. ¿Por qué? Porque resulta que pues si bien habían reyes, ¿quién mandaba en Grecia? Pues el que tuviera el dominio de la tierra. ¿Quién tiene el dominio de la tierra? Pues la oligarquía. Entonces estos señores un día se levantan y dicen como que no, pa, saquemos a los reyes, mandemos nosotros porque nosotros somos los que movemos la plata, movemos lo importante. Y ahí nace lo que sería la aristocracia, que es básicamente que un sistema de gobierno es el sistema este mandado por los que tienen más capital, por así decirlo. Y pues, ¿por qué se relaciona también, digamos, con la parte intelectual? Porque precisamente esta gente sí eran los que podían, digamos, tener profesores, tener más privilegios y pues se podían permitir ciertas cosas. ¿Hasta qué hora va la clase? Dios mío, hasta las 10 si Dios lo permite. O si no, pues de pronto un poquitico más, 10:30. Ay, 10:30, todo bien, muchachos. Confíen en mí, confíen en mí. Hasta las 9. Uy, Dios mío. Bueno, el caso resulta que, claro, pues ustedes se imaginarán qué sucede cuando pues coge la aristocracia, coge como cierto nivel de poder, pues, pues la gente se comienza a cansar, ¿no? Entonces, comienzan a suceder ciertos problemillas. De hecho, la gente, hasta los griegos, comienzan a migrar a otras partes. O sea, los griegos ni siquiera sentían que podían realmente eh, estar en el país, o sea, digamos, en Grecia, ¿no? Entonces, ellos comienzan pues hasta a migrar a otras partes, principalmente, por ejemplo, al sur de Italia. Y va a suceder un hecho, y es que después se va a comenzar nuevamente a mover el comercio. Y los comerciantes también van a comenzar a ganar cierto capital. ¿Y qué pasa cuando los comerciantes comienzan a ganar cierto capital? Chachos, ¿a quién cree que se parece esta parte de la historia? A ver qué se les viene a la cabeza. No, capitalismo no. Edad media, no. Esto es algo muy importante para la historia. Imperialismo, no. Muchachos, les presento el antecesor a la Revolución Francesa. Esta fue la primera Revolución Francesa antes de que siquiera existiera la Revolución Francesa. Porque esa gente básicamente sucedió lo mismo. Había cierta oligarquía que tenía cierto poder y abajo estaban, digamos, los comerciantes que pues, ya estaban teniendo un gran, o sea, adquiriendo cierta nivel y pues también estaba la gente pobre. Entonces ya estaban mamados de estar pues en un país donde realmente no, bueno, una cultura donde realmente no podían gobernar, no podían tener nada. Entonces, claro, sean los antecedentes de, por ejemplo, que posteriormente va, va a ser qué, va a ser la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se revela todo el mundo. Eso, mejor dicho, Grecia por donde quieran. Ni siquiera solo era Atenas, sino, mejor dicho, que Creta, que Esparta, que, mejor dicho, todo el mundo tenía el mismo problema. Entonces, a esta gente se le ocurre
inventar una cosa. Y básicamente, primer dato, los griegos son los primeros en eh, poner un sistema democrático, o bueno, a lo que va como democracia, ¿no? Entonces, sí, por eso les digo, vean, esta gente son los antecesores de nosotros en demasiadas cosas. Y resulta que, claro, esta gente se le ocurre una brillante idea. Iba a decir, no, pues sencillo, escojamos em, una persona y que esa persona, mejor dicho, que ni sea oligarca, que ni sea nada, sino que esa persona se encargue pues de darle orden a todo. Y van a nacer los tiranos. ¿Qué van a hacer los tiranos? Ustedes van a decir, uy, profe, llegó la gente mala, la tiranía, que esa vaina, eso suena mal. Pues resulta que para nosotros sí suena mal. Tirano suena como alguien malo, como, no sé, lo peor de lo peor. Pero para los griegos no. Resulta que para un tirano era una persona que pues podía darle orden a toda esta situación que pues estaban presentando los pueblos griegos. Entonces, claro, se va a designar un tirano, este tirano va a dar cierto orden, le va a dejar, digamos, bajar los poderes hasta cierta oligarquía que había, va a hacer las paces con los guerreros, con las cosas. O sea, básicamente van a ser, digamos, realmente un país. Y ustedes van a decir, profe, ¿y cómo se, entonces, esto qué tiene que ver con la democracia? Resulta, pasa y acontece, muchachos, que la democracia en este concepto eh, no existía, ¿no? Porque les dije que sabía una oligarquía. Mm, Va a llegar un señor llamado Clístenes, que pues digamos que va a ser el padre de la democracia en Atenea, en Atenas, y va a poner cosas, por ejemplo, digamos que no, que en cada, digamos que cada vereda eh, va a tener una situación, ¿no? Que cada vereda tiene tanta gente. Entonces, de esa vereda van a mandar 10 personas y de esas 10 personas, y cada vereda que manda 10 personas, y armamos como un senado. Entonces, claro, ¿qué va a suceder? Que pues digamos que se va a nacer un poco lo que hace la democracia, pero esas 10 personas que mandaba cada pueblo, ¿cómo hacía? Pues era básicamente alianzar. O sea, yo sé que en mi vereda viven tantas personas y cuando llega el momento, yo saca, mejor dicho, saca un papelito y, le tocó a tal persona. Entonces, así se escogía que, pues, digamos, que hubiera cierta transparencia. Obviamente, ¿cuál es es el problema, digamos, de este primer modelo de democracia? Pues, evidentemente que, por ejemplo, las mujeres no podían votar, no pues, se podían los extranjeros y se necesita cierto, pues, nivel de cultura, ¿no? Eran como las únicas condiciones para que se diera a cabo, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a suceder? Sucede la tiranía, pero esta gente seguía en guerra, seguía en guerra, seguía en guerra. Espera. Y tampoco pueden ser esclavos. Exacto. Sí, sí, sí. Se me olvidó ese pequeño detalle. Espera, es que después de volver la diapositiva, todo bien. Mm, bueno, Grecia, ya dijimos, Grecia estaba así, hasta ahorita se estaba medio recomponiendo, pero como ya dijo, no, regresa la diapositiva, regresa. Otra vez. Como ya dijimos, Grecia está un poquito, por así decirlo, sensible y pues va a sufrir invasiones, ¿no? Como pues viene pasando en toda la historia, básicamente. Entonces, ¿quiénes se van a meter? Los persas. Entonces, vamos a tener una cosa que se van a llamar guerras médicas. ¿Por qué médicas? Resulta que a los persas también se le dice como médicos, ¿no? Entonces, de ahí, médicas. Entonces, básicamente va a ser una guerra entre griegos y persas y mejor dicho, tirón que viene, tirón que sale, ta, 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 ta. Pero va a llegar un punto que, pues, digamos que la ciudad que más va a como comandar estos ejércitos va a ser Atenas, ¿no? Atenas se va a encargar como básicamente de controlar un poco lo que sería la situación y fueron los que más, digamos, pues le pararon duro a los persas. Pero va a suceder otra situación y es que resulta que Atenas se va como querer, como mejor dicho, como mejor dicho, la base guerrera, ¿no? Pero le va a pedir a cada pueblo como donaciones. Entonces va a decir a cada rato, no, venga, no, mientras donaciones no, le va a pedir una cuota. Entonces le va a decir, no sé, a Esparta, no, venga, Esparta, todo bien.
toca que usted me dé cierta plata porque no sea que vengan los persas otra vez y se nos quieran invadir y tal vaina, entonces como para estar preparados, para tener armamento, para tener la cosa, y así va a durar mucho tiempo. Atenas va a ser recibir básicamente recursos de todas las polis. Entonces va a pasar que Esparta, precisamente, Esparta se va a cansar. Esparta va a decir como que, uy, pero los persas nada que se meten y sí ellos, los persas, pregunta. A ver. ¿A los antiguos ejércitos si se les pagaba algo? ¿Tipo algún tipo de salario? Uf, buena pregunta. Excelente pregunta, la respuesta es mejor. Sí y no, porque resulta que es cuando estaban los, porque son tantos nombres. Ya se me fue. Esto, eh, 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 mm, los mejores. eh, no se les pagaba. Y de hecho, eso, cuando estaba la aristocracia, no se les pagaba nada eh, a los soldados. Y eso provoca que también ellos hagan parte, digamos, de este tipo de revolución, porque decían, venga, estamos en un gobierno donde realmente ni siquiera nos pagan, hasta que nuevamente llega un tirano de estos y habla con ellos y les dice como que venga, pues la forma de pagarles es que ustedes tengan unas tierras y tengan como por así decirlo sus propios esclavos y que ellos sean los que manejen sus tierras mientras ustedes están, por ejemplo, en guerra. Entonces, claro, esa fue como una forma que encontraron los griegos, digamos que para solventar un poquito la situación, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, sucede una cosa llamada Guerra del Peloponeso. ¿Qué va a ser la Guerra del Peloponeso? Esparta contra Atenas. ¿Quién va a ganar? Esparta, muchachos. Entonces, nada, nueva película, 300, todo bien. Ay, no, ya me tocó ver que me tocó acelerarle porque hasta ahora estaba cargando con Grecia. Eh, y pues ya va a suceder esta cosa nuevamente. Esto va a ser una época, digamos que va a estar muy influenciada por la cultura. Por ejemplo, ya ven, digamos, el tipo de personas que tenemos ahí mencionadas, que es Sócrates, que Platón, que Aristóteles, eh, ¿quién más va a estar ahí? Pericles. No, o sea, mejor dicho, esto va a ser la crema de la crema. O sea, mejor dicho, lo más áspero va a aparecer en esta época. Y son los personajes clásicos que pues todos conocemos, ¿no? Entonces, mm, por último, la época helenástica. Mm, ¿Qué va a pasar? Que nuevamente va a llegar un punto en la historia que un tal Felipo II de Macedonia, eh, el hombre básicamente va a ser un emperador, ¿no? Y él va a invadir Grecia, ¿no? Pero pues Felipe II pues muere y le queda eso al mando a un tal Alejandro Magno. Eh, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar mejor de él, ¿no? Pero básicamente Alejandro, eh, no, este man era espectacular. Entonces, claro, él llega, comienza a mandar en Grecia, pero él se fascina. Él se fascina con todo lo que tienen los griegos y demás. De hecho, él fue discípulo de Aristóteles y todo, y era un hombre muy culto. Y él se fascina tanto con la cultura griega que él comienza a expandir eso por todo lado, que por Egipto, que por Siria, que por eso alcanza a llegar hasta un poquito hasta Italia. O sea, básicamente, respondiéndole nuevamente a la pregunta, ¿por qué es tan importante hablar de esta gente? Porque todo este pensamiento comienza a llegar y llega, imaginen, llega hasta nosotros. Todo lo que en las matemáticas, el lenguaje, todo lo que, cosas como el arte y el teatro, que pues son tan propios de nuestra cultura, tienen su origen precisamente es acá. Como Alejandro comienza a expandir eso por todo lado,
eh, digamos que la cultura griega eh, comienza a expandirse. ¿Qué va a suceder? Que Alejandro muere y digamos que los griegos, ¡pum! mm, queda, digamos, a merced de muchos generales de él. Es que no me acuerdo, es que no me acuerdo quién fue el que queda. No, mentiras, ese man se va para ahí. Es que no me acuerdo quién es el general que queda acá en Grecia. Ese dato sí se los debo. Pero se comienza a expandir todo. Y básicamente esa es la época helenística. Es la expansión del conocimiento griego. Entonces, ya muchachos, acabamos Grecia. Se logró, mi gente, se logró acabar con Grecia. Listo. Uy, esperen, voy para agua, todo bien. Den un minutico mientras voy para agua, muchachos. Todo bien, por favor. Listo, volví. Listo, ahora es parte de Leonidas. No, muchachos, así les tocó buscarla, todo bien. Y salgo de ro. Estaban es uy, Dios mío, alguien reemplaza a 10 mientras. No mentiras, ya regresé, muchachos, todo bien. Eh, ¿Qué nos viene? Listo. Roma, muchachos. ¿Por qué hablar de Roma? No, muchachos, Roma, la historia que tiene Roma para nuestra cultura. Buf, no, es que Roma hizo muchas vainas. De hecho, fue el imperio más largo que hubo, de hecho. O sea, imagínense en el poder, ¿no? Pero eh, intentaré resumirlo tanto eh, para no cansarlos. Y pues para que no sea no se nos haga tan tarde, ¿no? Listo, ¿qué sucede con Roma? Eh, Roma básicamente pues va a ser un imperio que va a nacer desde la península itálica, ¿no? Mm, ¿Qué va a tener Roma especial y por qué van a ser Roma, no? Pues resulta que es que Roma, mm, como ya les dije, van a ser desde la península itálica y como los 5 minutos de la cruzada, sí, las muchachos tocó 5 minutos de Roma. Mm, como Roma va a estar desde la península itálica, si ustedes cogen ahorita y ven un mapa de, por ejemplo, de Italia, se dan de cuenta que pues básicamente tiene mucha salida al mar, ¿no? Entonces, eso va a permitir una cosa, y es que va a permitir que reciba mucha cultura. Entonces, Roma, ¿de quién va a estar principalmente inspirado? De dos pueblos. Lo van a ser precisamente los griegos y los etruscos, que, como dato, los romanos de cierta manera como que le roban un poquito eh, mm, cultura a los griegos, ¿no? Le roban hasta los dioses, pero nomás que les cambian el nombre, ¿no? Que va a tener también importante Roma para las cosas de nosotros. Por ejemplo, digamos, nos va a, digamos que nuevamente reforzar el derecho, la arquitectura, la ingeniería. Uy, muchachos, un día están redes ocupados, investiguen sobre los sistemas de regado de los romanos. O sea, eso era, mejor dicho, tecnología de punta para el momento, ¿no? El idioma, porque de acá, por ejemplo, lance las lenguas romances, por ejemplo, como el español, el italiano, el francés, y el calendario. De hecho, hasta el calendario va a estar influido por esta gente y principalmente eh, la religión. Nosotros somos cristianos, es básicamente por Roma. Ya. Ay, con eso, mejor dicho, les digo por qué esta gente es tan importante, ¿no? Creo que Fernando tiene un dato curioso. Ah, bueno, si quiere, cuéntenos ustedes sus datos mientras, bueno, yo llegando a la historia. Entonces ustedes van a decir, profe, y entonces esta gente, ¿cómo nace? ¿Cómo es el origen? Como todos estos pueblos. Pues resulta que esta gente, eh, el origen es básicamente por un mito, y va a ser el mito de Rómulo y Remo. Y resulta que básicamente ellos eran hijos de un rey que había por ahí en un pueblo, bueno, no es que no sé ni cómo llamarlo, porque imagínense, es tan importante que ni me acuerdo. Imaginen lo importante que era ese pueblo.
que era pues rey, el papá de Rómulo y Remo, ¿no? Pero pues el señor se le ocurre la brillante idea de dejar a los hijos em, a la deriva y los manda por el mar. ¿Qué pasa? Que básicamente el mito cuenta que ellos van a ser alimentados por una loba. Una loba se les va a encontrar y ella se va a encargar de cuidarlos y de alimentarlos. Mm, ¿Qué sucede? Que, no sé, de hecho, dato curioso, ustedes saben, bueno, para los que son FIFAs, ¿no? Pero si ustedes ven el equipo de Roma, o sea, ellos aún se sigue utilizando como símbolo a la loba, alimentando a Rómulo y Remo, ¿no? Entonces, dato curioso, inútil, pero está ahí. ¿Qué va a pasar? Que Rómulo y Remo va después, van a ser encontrados por ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se le dice a un pastor? Va a ser por un pastor y él va a terminar de cuidarlos. Hasta que pues ellos ya precisamente le dan ¿qué? Origen a lo que sería Roma. Ellos supuestamente fundan la ciudad. ¿Quién va a ser el primer rey? Se va a llamar Rómulo. ¿Y por qué se llama Roma? Porque resulta que Rómulo asesina a su hermano. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá hay muchas historias que, mejor dicho, que durante las religiones y las culturas se repiten? Felicidades. Es el mito de Caín y Abel, pero en griego, digo en romano. La historia, mejor dicho, esta gente siempre repite las mismas, se repiten un poquito las historias. Pero eh, Rómulo va a matar a Remo y pues él un poquito como por el remordimiento y demás, decide que pues esta nación se va a llamar Roma en honor a él. Y así comienzan. ¿Qué va a pasar con la historia de los romanos? Pues resulta que, muchachos, la historia de los romanos eh, la vamos a dividir en tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. Esas son las tres grandes épocas de toda esta historia que vamos a ver, ¿no? La monarquía, ¿qué va a suceder? Que precisamente como monarquía, pues va a haber va a estar gobernadas por reyes. ¿Cuántos? 7. ¿Cómo van a ser, profe? Pues resulta que vamos a tener acá a 4 reyes latinos y a 3 etruscos. Y ustedes van a decir, profe, ¿cómo así que 3 etruscos? Pues resulta que este pueblo, ya les dije a ustedes que siempre aparecen un poquito eh, eh, reyes, ¿qué? Reyes, o sea, ¡ah! Como pueblos como medio X, pero que están ahí, ¿no? Entonces, uno de ellos va a ser los etruscos. Ellos en algún momento, pues, van a tener como cierta invasión hacia Roma y, pues, ellos mismos también van a tener como, va a haber un periodo que ellos van a tener sus reyes, ¿no? Entonces, de acá, esperan a ver si me acuerdo. El primero va a ser Rómulo, mm, Pompilio va a ser el segundo, eh, Hostilio, si no estoy mal, el tercero, y Arco Marcio. Esos van a ser los 4 primeros eh, reyes reyes latinos, ¿no? O sea, reyes propiamente, pues, romanos. Y después van a llegar los reyes etruscos. Entonces, claro, ¿qué va a suceder con toda esta gente? Pues que, pues que el país, básicamente Roma, pues que sube, no sube, como que, o sea, como que a veces avanza, a veces no avanza, llega un rey que es peor que otro, entonces, am, el país está ahí un poquito. ¿Qué más va a tener? Va a tener, por ejemplo, un senado. El senado siempre va a estar. Y básicamente el senado va a estar compuesto principalmente, va a ser por consejo de ancianos. Y mm, vamos a tener dos clases sociales muy importantes. Van a ser los patricios, que nuevamente es hablar de gente noble, y los plebeyos, que básicamente va a ser la gente pobre, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a suceder acá?
que los patricios, ¿cómo se dan? Pues nuevamente, como son los primeros fundadores, pues hacen parte de Roma, pues ellos van a ser como la oligarquía de Roma. Y pues los políticos, pues, ajá, ¿no? La clase pobre, que pues no va a tener poder político y van a tener que pagar impuestos. Entonces, ¿qué más va a pasar? Mm, Van a comenzar a ver que diferentes, diferentes conflictos y, mm, y durante todos estos conflictos, pues lo que les digo, Roma no crece ni avanza ni demás. Y llegamos a nuestra segunda parte de la historia, la República. ¿Qué va a suceder acá? Que la República ya no vamos a tener como tal ningún rey. O sea, esta gente se va a encargar. Uy, Dios mío. Uy, profe Luis. Uy, no, ya. No, ya. Lean al profe Luis, todo bien. Yo encuentro severo texto re duro. Entonces, en la República, para otra cosa. Los romanos básicamente se mamaron de los reyes. Dijeron, no, estos reyes como que a veces, eh, como que hay rey que sirve, hay otro rey que no sirve, como que no, o sea, en verdad, no, no, no. Entonces van a sacar a los reyes y básicamente se va a dar ese el control bajo, bajo precisamente el Senado. El Senado básicamente se va a encargar em, de tener el control de Roma. ¿Qué va a suceder acá? Que acá se va a dar cierto esplendor em, y Roma comienza a expandirse. Ya Roma, digamos, como que no se queda solo en la capital, sino comienza de a poco, de a poco, de a poco, de a poco a comenzar a escalar más en su rango territorial, ¿no? Entonces, básicamente, pueblito que estaba cerquita de Roma, pueblito que Roma acechaba. ¿Cuál es así, para así decirlo, lo más, mm, como el que pronto es como más relevante acá? Hay una cosa llamada Cartago, que era pues también como un pueblo que estaba ahí, que pues era, por ejemplo, heredero de los fenicios. Ya les dije que toque que busquen quiénes son los fenicios, ¿no? Mm, Uy, que si vamos a hacer preguntas. Muchachos, créanme que lo pensé. Pero, no, muchachos, ahí sí nos da hasta la 1 de la mañana. Entonces, mm, esta gente, eh, pues que Cartago se va a qué? Cartago se va a dar una guerra entre ellos, que, que, pues ¿qué va a suceder? Que pues se va a dar guerra entre ellos y comienza pues Roma nuevamente a expandirse. ¿Porque es curiosa la historia de esta gente? Uy, porque lo que hizo Roma, se van a dar 3 guerras. Las 3 guerras la va a ganar Roma. Pero la última, madre, Roma estaba tan, o sea, los romanos estaban tan locos que cogieron, mejor dicho, aniquilaron a todo mundo, mataron a todos los cartaginenses y, y en la última, Roma estaba tan loco que incendiaron la ciudad por días y para que, mejor dicho, no quedara ni herencia de que esa gente existía, le echaron sal a todo el pueblo, o sea, a toda la tierra le echaron sal para que ni siquiera volvieran a hacer nada. O sea, imagínense ese nivel de locura que tenían ellos. Y, ¿y qué? Y que pues, madre, para que ponerle, echarle sal hasta eso. Pero bueno, ¿por qué no hago preguntas? Porque muchachos va a ser largo y porque todo esto realmente ustedes les van a responder en el taller. Ajá. De hecho, creo que el taller creo que es como de 50 preguntas. No me acuerdo con Sara, con Sarita cuántas preguntas llevamos, ¿no? Entonces, muchachos, todo bien. Que si quieren preguntas, preguntas hay. Ah, que por cierto, como dato curioso, ya muchachos estoy terminando el taller de química, todo bien. Pero también está quedando largo. Entonces, para los que piden talleres. Bueno, continuando con la historia. Hubiéramos empezado por ahí.
Sí, muchachos. No, es que preferí dejarles preguntas en el taller para... eh, ¿para qué? Para el taller, para que pues yo sé que de pronto uno con estos temas siempre se demora mucho, ¿no? Y claro, y pues, no sé, de pronto los que ya han visto clases sociales con nosotros, saben que con Sarita, no, nos extendemos como bastante, ¿no? Pero sí, bueno, entonces, bueno, como ya lo mencionó por ahí el profe Luis, esto se le va a conocer como guerras púnicas. El taller, no, lo subimos más tardecito, todo bien, muchachos, todo bien. Todavía no lo hemos subido. Es que nos falta terminar de hacer cositas. Mm, entonces sí, básicamente Roma contra los cartagineses, guerras púnicas. Pin. Pero ¿qué pasó? ¿Y eso fue el último único mierdero? Pues no, sucedieron más y más y más. Y Roma se comenzó a esparcir por todo lado, cogió Sicilia, comenzó a llegar a Egipto, pasó por el Mediterráneo. Mejor dicho, no, ya comienza realmente a tomar forma de, de lo que es el Imperio Romano. Y pues acá yo no tengo una imagen, pero pues de pronto sí, si quieren ustedes búsquenla, de cómo era el Imperio Romano. O sea, era una cosa inmensa. O sea, Roma aberró y, o sea, Roma se comenzó a expandir por todo lado. Y pues de pronto sería lindo como que ustedes pudieran ver cómo era grande Roma, ¿no? De hecho, si ustedes les parece que, por ejemplo, Rusia hoy es un país grande, eso no se le compara a lo que fue el Imperio Romano. Pero bueno, entonces van a decir, uy, profe, pero entonces todo, todo iba bien, todo iba bonito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues sucede, muchachos, que comienzan a haber problemas en el propio Senado. O sea, el Senado en Roma, o sea, en esta parte de la República, demuestra una cosa, y es que, bien o mal, siempre tiene que haber un líder. Si no lo hay, básicamente se comienza a llenar el desorden, comienza a haber corrupción, comienza a haber cosas, o mejor dicho, Roma se estaba matando básicamente era porque, hagan cuenta, hoy no hay presidente y todo lo manda el Congreso. Pero ¿y quién controla el Congreso? ¿O quién está como pendiente? O sí, entonces pasó algo así. Hasta que básicamente se les ocurre a ellos hacer eh, un triunvirato. Y ustedes dirán, uy, profe, ¿y eso cómo se come? Eh, buen dato del profe Luis, los magistrados se conocían como cónsules, sí, señores. Entonces, ellos se les ocurre hacer un triunvirato. ¿Y qué es eso? Pues básicamente es que simultáneamente tres personas manden al mismo tiempo. Entonces, para que pues no haya solo un solo rey, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el primer triunvirato? Va a haber un tal Julio César, un tal Pompeyo y un tal Craso. Estos tres señores básicamente van a ser los que se van a encargar de mandar sobre el imperio, ¿no? Y también tiene mucho sentido, porque pues el imperio ya era como grande, entonces como que bueno, como dividir en ciertas partes para, para que pues haya un mejor orden, ¿no? O eso se suponía. ¿Qué sucede? Que acá igualmente esta gente le copió mucho a los griegos, ¿no? Y también las historias que suceden también es muy parecida a las de los griegos, pero estas sí fueron ciertas. Y resulta que Julio César se va para la Galia. Él se va como a conquistar, terminar de conquistar a los terrenos y pues mandar de cierta forma por allá. ¿Qué creen que es la Galia? Que de hecho siento que es importante que ustedes aprendan un poquito los términos, ¿no? Para Santiago, Francia. ¿Usted nunca le han escuchado que a los franceses se les dice galos? ¿O el pueblo galo? Entonces, sí, sería como importante como que ustedes de pronto puedan escuchar eso, como cómo se le dice a ciertos pueblos, porque muchos textos ni siquiera mencionan el nombre directamente, ¿no? Sino como el apodo que se le tiene. Los godos, uy, pero es que los godos, uy, pa, todo bien. Ahorita hablamos de ellos, todo bien. De hecho, ya que lo menciona también Santiago, también es otra tarea, investiguen sobre los godos. Y ya van a ver por qué. Bueno, resulta que
Julio César se va para lo que es básicamente, sí, por decirlo ahorita, Francia, Luxemburgo, sí, esa parte. Entonces, claro, él está ahí, pim, pam, pim, pam. Y, por ejemplo, Craso se va para el Medio Oriente, pero pues a Craso lo matan. Entonces, pin, Craso ya no está. Entonces, el poder básicamente queda entre Julio César y Pompelo. Resulta que pues el Senado, bajo cuerda, pues quiere nombrar a Pompelo como que pues sea como el que tiene un poquito más de poder. O sea, como que, como que era como que el rey que les parecía mejor, ¿no? Pero César ya también, por ejemplo, él había crecido como emperador, como digamos, ya había crecido como militar, como el pueblo le tenía mucho cariño y demás, ¿no? Entonces comenzarse como esa reña de como que, bueno, pero ¿y quién tiene más poder, ¿no? ¿Quién pesa más? Porque siempre es lo que les digo, siempre está ese rango y que aunque los dos manden, mm, uno siempre tiene que pesar más que el otro, ¿no? Entonces, pues un día Julio César va regresando al imperio y Pompelo le tenía una trampa. Pompelo tenía como que estaba delimitando como un poquito los márgenes del imperio, como dividiéndolo, como de no, usted no puede entrar a lo mío, pero se supone que pues todo es Roma, ¿no? Pero mm, entonces eh, César cuando va entrando, pues era como una mini trampa de decir, no, es que usted está metiendo en mi terreno, ¿no? César era un poco con suerte, era consciente de eso y él bota una frase que es la suerte está echada. Y de hecho es muy utilizada en muchos pueblos porque él cuando cruza un río que se llama Rubicon, eh, él se da cuenta que ya no hay vuelta atrás. O sea que si pasa ese río, probablemente ¿el qué? Probablemente no salga vivo o eso. Uy, el profe se puso Alecta es. Uf, no, gran frase, gran frase. No, aprendan de Julio César, muchachos. Y no, ya todo bien. No, 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 ¿qué? No, no le tengan miedo a nada. Entonces César dice, entra con sus tropas, entra además y destierra a Pompelo. Pompelo, pues claro, ya César, digamos que se queda, por así decirlo, ya con todo Roma. César ya se queda con todo el imperio. Y pues Pompelo lo único que le queda hacer es irse para Egipto. ¿Qué pasa? Que es que en Egipto, César era parcero del rey de Egipto en ese momento. Entonces, tan pronto Pompilio llegó a Egipto, pues lo mataron. Entonces, ahora sí, definitivamente, no, pues César ya queda como por así decirlo, emperador vitalicio. Entonces, ¿qué pasa? Que acá sucede otra cosa, que es que César, bueno, les voy a contar una historia un poquito curiosa. ¿Ustedes con quién creen que Julio César tenía un amorío? ¿Quién creen que era la mosita? Exacto, con Getano Santiago Muñoz Urrego. No, muchachos. César tenía una mosita. Y la mosita pues no era nada más y nada menos que Cleopatra. Que de hecho, como dato, eh, no, Cleopatra fue para mí la primera bellaca de la historia. No, y Cleopatra era exigente. Cleopatra andó con César, andó con, ¿qué? Con Julio Marcos, si no estoy mal. No, Marco Antonio. Andó con Marco Antonio y anduvo también con quién. No es que siempre me olvidé el nombre de ese man. Bueno, era uno de los generales ¿de qué? De Alejandro Magno. Pero imagínense, la vieja le sabía, aparte que era muy inteligente, muy brillante. No me acuerdo cuántos idiomas ella de hecho hablaba. O sea, no, la vieja estaba, mejor dicho, Dios, muchachos.
hay que ser como Cleopatra. No escojan a cualquier man, escojan a los mejores. Entonces, claro, bueno, resulta que, ¿y Cleopatra cómo llega a eso? Pues resulta que Julio César, em, él pues nuevamente, él va a Egipto, ¿no? Y pues Roma alcanza a ser, alcanza a ser, colonizar, por así decirlo, al imperio, a Egipto, ¿no? Pero pues Cleopatra un día seduce a César y le dice, no, es que mi hermano, es que mi hermano me cae muy bien, es que mi hermano así. Entonces, nada, César dijo, no, pues como es mi mosita, pues todo bien, mandó a matar al hermano y dejó a Cleopatra como la que fuera la que estuviera mandando en Egipto, pues ya que no podía estar en todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora sí, César dice, decide volverse, mm, que él quiere ahora sí ser emperador vitalicio. Él lo que buscaba era nuevamente volver un poquito a lo que fue la república, que pues ya había reyes y algo así, pero ya miramos que la gente como tal ya estaba mamado y el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos, uy, sí, el César. Bueno, entonces, claro, César quiere restablecer esto, pero ya les dijimos que los romanos, pues como que ya están como que no les gustó mucho la idea por lo que ya había pasado. Entonces, matan a César. El Senado mata a César, mejor dicho, todo el mundo mató a César. Que de hecho hay una historia muy curiosa que no se sabe si es tan cierta, si pasó o no, pero César tenía un hijastro, se llamaba Bruto. Y dicen que cuando César, ya en sus últimas palabras, él dijo, cuando vio que Bruto también hacía parte de eso, dijo, ¿tú también, Bruto? Entonces, básicamente, todo el mundo le dio la espalda a César. Entonces, ustedes dirán, bueno, profe, y entonces ahora, ¿qué procede? O sea, nuevamente, pues ya no hay una cabeza, mataron a César, pues, ¿qué sucede? Pues nuevamente los romanos dijeron, vamos a hacer otro triunvirato. Y ahora, em, ¿quién, quiénes van a ser los nuevos personajes? Vamos a tener a Lépido, a Marco Antonio y a Octavio. ¿Qué va a pasar? Que nuevamente el poder, eh, pero varios dicen que Bruto era hijo de César por su parecido con él. Sí, es que no se sabe bien con Bruto, si Bruto sí realmente alcanzó a ser, o sea, si era hijo de César o no. Muchos historiadores sostienen que era el hijastro, pero es rarísimo aparte. Lo único que sé es que el man sí como que le dio la espalda al pobre César, todo bien. Mm, eh, entonces, ¿qué va a suceder con este qué? Con este nuevo triunvirato. Ya tenemos a qué? Em, a, a tres nuevos, vamos a decirle que mini emperadores, ¿no? Bueno, va a pasar que básicamente va a pasar lo mismo que pasó en un comienzo. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran tres, pero se murió uno y que eran dos y de los dos se comenzaron a matar? ¿Quiénes eran? Lépido, eh, César Augusto o básicamente Octavio. De hecho es raro, pero cuando ustedes buscan el nombre suele llegar a ser confuso. Uno lo llaman como Augusto, otro Octavio, otro Julio César Augusto, pero básicamente el señor va a ser el más importante de todos. Y ya van a ver por qué. Resulta que pues va a pasar un poquito. Mm, tiene que morir primero uno. Y el primero que muere es Lépido. Lépido se muere, ¿no? Tan, pim, pam. Pero
Eh, Pasa y resulta y acontece que ahora el poder va a quedar entre Marco Antonio y Augusto. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué tan, 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 tan? ¿Qué va a ser la raíz motor de todo el problema? Va a suceder lo mismo que con Julio César, que no sé qué, que como que se tiran un poquito a la mala, como así. ¿Cuál va a ser la razón poderosa? Pues resulta que Marco Antonio se enamora de Cleopatra. Y ustedes van a decir, ¿qué? ¿Y eso, y eso qué tiene que ver? O sea, que eso qué va a ser como mm, la gran cosa, ¿no? Pues resulta que es que Marco Antonio, él estaba casado con la esposa de Augusto, digo, con la hermana de Augusto. O sea, básicamente, o sea, sí, él, o sea, él se casó, él estaba casado con la hermana de Augusto y pues claro, le montó cacho con Cleopatra. Entonces, cuando Augusto se enteró de eso, no, baila, la que se armó. Le podrá montar cacho a otras, pero no a mi hermana, dijo el buen Octavio. Y el man, eh, el man, claro, el man comenzó a tenerle de hecho repudio a la hermana de Octavio, peor. Entonces, claro, comienza una guerra, comienza una cosa, la otra, y pues básicamente, como pasó en la primera historia, Marco Antonio le toca huir a Egipto. Le toca ir a Egipto y se suicida con Cleopatra. Ellos dos mueren y básicamente se repite un poquito la historia. Octavio eh, eh, se proclama emperador. Y va a pasar algo muy curioso ¿qué? Con los romanos. Y es que ellos, ustedes les dicen rey y, uy, no, qué asco. Pero dicen emperador. No, emperador sí está chévere, emperador sí. Pero básicamente casi que son la misma vaina. Entonces, felicidades. Ahora sí, cámara la diapositiva. Ahora sí, bienvenidos al imperio. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que, que ya tenemos a Julio César, Julio César Augusto. Él va a ser básicamente nuestro primer emperador romano. Las matrimonios nacieron así, ¿no? Para afianzar o crear lazos políticos fue la iglesia la que le dio un significado. Sí, de hecho sí. O sea, los matrimonios antiguamente, pareciese casi que el concepto de amor no existía, ¿no? Sino siempre había un interés de por medio, ¿no? Y pues, imagínense, ya venían esos intereses en familias que por vacas o terrenos. Imagínense en estos reyes. Entonces, claro, digamos que buscaban un poquito eh, afianzar un poco ese dominio que ellos tenían. Y sí, básicamente vamos a tener ya lo que sería el Imperio Romano. Y van a haber una mano de emperadores que pues evidentemente eh, básicamente toca dividirlo en dinastías, ¿no? Entonces, claro, va a estar primero Augusto, va a ser el primer emperador, después va a estar Tiberio, después va a estar, Calígula, muchachos, Calígula. Eh, ¿Qué va a suceder con ellos? Con él. Bueno, de hecho, disclaimer, yo básicamente les voy a contar los reyes medianamente más importantes, ¿no? Pero Calígula se usa algo muy chistoso, y es que Calígula estaba loco. Estos manes, mejor dicho, claro, se les subía el poder a la mente a esa gente y, uy, no, se volvían locos, o sea, mejor dicho, comenzaban a hacer lo que quisieran con el pueblo, Calígula despilfarraba mucho dinero del imperio y pues el man hasta un punto, el man se le ocurrió la brillante idea de nombrar cónsul a un caballo. ¿Te imaginas el nivel de locura de estos manes? Pero ustedes van a decir, uy, profe, pero ¿y qué procede con esos reyes así todos como medio rayados? Pues resulta
que los romanos sí se tomaban el poder en serio. Entonces, si el pueblo ya sentía que, digamos, algo pasaba, algo así, o hasta el propio Senado, demás, ellos mismos se encargan de matar a los reyes. Calígula es asesinado precisamente en una revuelta, porque el pueblo ya estaba básicamente mamado de cómo estaba llevando el propio imperio, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién va a seguir? ¿Va a seguir Claudio? Nada, Nerón. Nerón, muchachos. Uy, este hombre, ¿qué no hizo? Básicamente, el man le metió fuego al imperio. Empecemos por ahí. Ya con eso les digo lo loco que andaba el hombre, ¿no? Entonces, que de hecho hay como dato aún más random. mm, Mucha gente decía que, digamos, que estos reyes, porque se volvían locos? Digo, emperadores, qué pena, no, que no me escucho un romano, ¿no? Y básicamente era porque decían que era de pronto por el vino, que porque estos reyes de pronto tomaban vino. Pero eh, algunos historiadores han encontrado que de pronto el problema no era ni siquiera el vino, que obviamente pues, no, pues el alcohol hace lo suyo, ¿no? Sino que era más porque digamos que la comida y precisamente hasta el propio vino, pues era servido en vajillas y bueno, todo eso, pero es que no me acuerdo de qué eran, si eran de cobre o de estaño, no me acuerdo de qué material estaban hechas, pero que básicamente eso medio se oxidaba y ya, o sea, básicamente no, se estaban envenenando y que eso tenía afectaciones precisamente en el cerebro, pero pues ellos consideran que eso era, mejor dicho, parte de la realeza. Eh, entonces, ¿qué más siguió pasando? Llegó Nerón, llegó Tito. Tito lo único que hizo fue el Coliseo. No mentiras, Tito terminó de formar el Coliseo, ¿no? Trajano, pues nada. mm, Adriano, mm, Adriano. Adriano expandió ¿qué? El imperio. Marco Aurelio. Uy, este es importantísimo. Bueno, de pronto es de los que más he escuchado en su momento, ¿no? Pero este básicamente era un rey filósofo. Y no sé si ustedes alguna vez han escuchado el estoicismo, ¿no? Sí. Bueno, listo, ya. Si no, investíguenlo, muchachos. Eso es en verdad es chévere, ¿no? Pero busquen el estoicismo, que sí vale la pena. El de Marco Aurelio creo que era Epicuro. No, mentira, Séneca. La búsqueda de la felicidad. Pero hagan eso, pero no como el estoicismo de hecho, imagínense, el estoicismo es tan chimba que ahorita gente quiere hasta estafar con eso. Y Diógenes Saavedra, ¿alguien tiene la lista de todo lo que investigar? Uy, no, muchachos. No, metes ahorita los dejo así. Y básicamente así siguió el imperio, entre reyes y reyes, expansiones por aquí, expansiones por allá, pim pam, eh, hasta que llegamos a un señor llamado Diocleciano. Y ustedes van a decir, uy, profe, ¿y ese señor qué tiene de importante? Pues imagínense que el imperio era, ¿era qué? Era tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que este señor dijo, no, ¿saben qué? Lo mejor que podemos hacer es dividir el qué, dividir ¿qué? El imperio. No, pues dividamos el imperio. Es lo mejor que podemos hacer, porque es que si no, ¿cómo vamos a, cómo alguien puede mandar sobre algo tan grande? Entonces, a este señor eh, divide el imperio en dos, imperio de Occidente y imperio de Oriente. Muchachos, eso va a conllevar a cosas. Mm, Pues resulta que como el imperio va a estar dividido entre dos, pues por cada parte del imperio tiene que haber un Augusto y un César. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profe? Pues que básicamente en cada mitad del imperio tiene que haber dos personas gobernando, básicamente.
Pero, va a aparecer un señor. Muchachos, llegó el momento de hablar de Constantino. Y es que este señor, básicamente, eh, mejor dicho, va a ser otro MVP durísimo. Y es que Constantino se va a encargar de decir que no, que esa idea no tiene mucho sentido. Y él básicamente le va a hacer la guerra a los tres, digo, a los otros tres, vamos a decirle emperadores, ¿no? Y el man se va a encargar de mover la capital de Roma y la va a trasladar a Constantinopla. ¿Eso dónde queda? Eso queda en un espacio llamado Bizancio. Entonces, ahí se va a dividir y digamos que esa parte, ese imperio que está más al oriente, se va a conocer después como Imperio Bizantino, precisamente por eso, porque la capital se mueve para precisamente en Bizancio. Entonces, ¿qué más va a hacer este señor? Queda en Suacha, más o menos, ahí como por compartir. No mentiras, no mentiras, no mentiras. Entonces, ¿qué más va a hacer este man? Este man va a sacar el edicto de Milán. El edicto de Milán, pues ya ustedes, no sé, los que recuerdan a la mamá de Constantino, más o menos sabrán por qué sucede eso, pero extra después se las cuento en la siguiente clase cuando miremos las cruzadas. Y básicamente, con el edicto de Milán que se va a llegar, que la cristiandad va a ser la religión del imperio. También hay un mito ahí con eso, pero todo bien, ya se los contamos en la siguiente clase. Mm, Constantino muere y va a llegar posteriormente otro señor llamado Teodosio, que lo va a volver a dividir y básicamente así va a seguir el imperio con reyes que van, reyes que vienen, pim pam. Y ustedes dirán, profe, ¿qué va a suceder? Resulta que ya alrededor del siglo V van a tener el último emperador, llamado Rómulo Augusto. Y ustedes van a decir, uy, profe, pero ¿y el imperio cómo se acabó? O sea, si el imperio era tan grande, tan, mejor dicho, tan masivo, ¿qué sucedió? Hmm, Muchachos, ¿qué no pasó? Básicamente, a Roma se metió todo mundo. Todo mundo, que los lombardos, que los bárbaros, que los ostrogodos, que los alanos, no, mejor dicho, todo el pueblo que andaba por ahí, eh, el Odoacro, uy, no, es que mejor dicho, o sea, no, todos los pueblos que estaban por ahí, que se acuerdan que nuevamente yo les dije, investigaron un poquito de esos pueblos que pues de pronto no son tan importantes, o sea, que como que no son cuentan como civilizaciones, pero que son pueblos que andan por ahí. Bueno, toda esa gente se metió a Roma. Y claro, y pues eso comenzó a debilitar el imperio, comenzó a pasar una cosa como la otra. Y recuerden que el imperio, pues ya está dividido, ¿no? Entonces, usted va a decir, profe, pero se acabó el imperio totalmente. Pues no, resulta que se acabó, fue el imperio de Occidente, pero el imperio de Oriente aún seguía. O sea, Imperio de Oriente, Roma. Imperio de Occidente, Constantinopla. Entonces, claro, va a pasar eso y de hecho es tan curioso, pero entre las dos partes de los imperios ni siquiera se llevan tan bien. Y la parte, digamos, de Constantinopla, o sea, el imperio de Oriente, se hacían a veces los locos con los que se querían meter y decía como que no se meta acá, no se meta acá, mejor métase allá en la parte occidental, que ahí todo bien, métese a sacar por ahí. Entonces, claro, por eso la parte del imperio de Oriente no se veía ¿qué? Tan afectada. Y pues omitiendo que pues también tenían una mejor administración y demás, ¿no? Eh, entonces, básicamente, a Roma básicamente lo que lo acabaron fueron las conquistas y pues el Imperio Oriente era Constantinopla. Sí, efectivamente. Sí, yo sé que esos nombres son un poquito raros, ¿no? Y ya, muchachos, con eso se acaba. Sí, ya, con eso se acaba, muchachos, con eso se acaba la historia antigua.
Básicamente la historia antigua se acaba con la caída del Imperio Romano de Oriente. Que, pasó una cosa, ¿podría regresar la diapositiva, Dios? Mm, una cosita antes que me olvidé decir, es que yo resumí mucho lo de los, lo de los emperadores, ¿no? Porque pues, ya está tarde y pues, no, pues es que son demasiados muchachos, son como ciento y piola. Les mencioné los que me caen bien y los que son chistosos. Pero si quieren, ustedes pues, también pueden investigar y profundizar un poquito más en el imperio, ¿no? Y tengan en cuenta que el imperio era tan áspero que, vean, imagínense, pasamos del 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. O sea, miren toda la mano de cantidad de siglos que pasó, solo para decir que se acabó el de Oriente. Y con el fin el fin de Oriente es que, digo, de Occidente, perdón, me enredé, me enredé. Con el fin de Occidente, ya es que se acaba básicamente esta etapa. Tire los nombres, muchachos, no, pues yo nuevamente, de pronto Adriano, Augusto, claro, claramente, Nerón, Calígula, Marco Aurelio, ¿cuál otro así que me caiga bien? Teodosio, mm, a ver, ¿cuál otro por ahí? Diocleciano, por la importancia de eso. Constantino, evidentemente. Mm, Tito, de pronto. Mm, Calígula, Tiberio. No, es que tiene muchos. Aníbal. Es que en verdad, muy una mano de emperadores. Pero pues son como los más importantes. Igualmente en el examen no le van a preguntar eso. Todo bien, muchachos. De pronto, no, es que no sé. Es que no creo que les pregunten algo, por ejemplo, de Adriano. Pero sí, ¿no? De pronto les paso los nombres bien, de cuáles son como los más importantes, ¿no? Sí, ahorita mejor les paso eso, o si no se los dejo de tarea. Todo bien, lo pongo en el taller. Ahora sí nos preguntaban eso. No, muchachos. Ey, yo no he fallado con mis predicciones, muchachos. Lo que les enseñé el semestre pasado, sí lo preguntaron. Todo bien, confíen en mí. Y ya. Entonces, ahora sí, si quiere, eso decía el brujo de gana. El brujo de gana no me gana a mí. Todo bien. ¿Mañana cuánto queda el partido? Uy, no les digo porque si no me mujo y no me sale la apuesta del Rochebet. Todo bien. Eh, bueno. Y ya, muchachos, ahí tenemos un resumito. Un resumen de, pues, de todas las civilizaciones, ¿no? Uf, Virgen Santísima. No, todo lo que se aprende, ¿no? Y ya creo que no falta más, pues igualmente, ya, 476 cae del Imperio Romano, una foto de Sara, una foto mía. ¿Dónde aparece Ragnar Lothbrok? Uy, severa referencia. No, muchachos, también. No, pues si quieren yo les puedo dejar más tareas. Si quieren también investiguen sobre los vikingos, sobre los celtas. A ver quién es. Ay, no, mentiras, ya. Sí, ya tengo otro que. No, mentiras, ya no lo sigo matando, todo bien. Pero de pronto para el taller se va a hacer una pregunta sobre, para que investiguen un poquito quién fue Atila. Este punto el taller va a tener como 100 puntos. Ya. Sí, ya, si quieres corta. Ahora sí, muchachos. Chao, espero les hayan gustado. Ay, preguntas. No les pregunté si tenían preguntas. Todo bien.